Servicios informativos. A pesar de los intentos, no le termina de salir la cosa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No termina de dominar la agenda. El intento de tratar de controlar la conversación pública en España es tan estéril como el hecho de que una persona intente con las manos contener la caída en las cataratas del Niágara, la caída del agua. Lo cierto es que la noticia de última hora que ha azotado el Palacio de la Moncloa es que el Supremo envía finalmente a juicio al fiscal general por la presunta filtración de datos personales, revelación de secretos, es el delito que se le atribuye, del novio de Isabel Díaz Ayuso. El gobierno, luego más tarde lo vamos a escuchar en detalle, intenta mantener la confianza en el fiscal general y dicen que ha defendido la verdad. El problema es cuando para tratar de defender la verdad recurres a la comisión de un delito, supuestamente, claro, naturalmente. Y el intento del gobierno de que se hable nada más y sobre todo de Israel ha quedado tapado por el tsunami que genera esta noticia y por la avalancha de otras muchas, como por ejemplo la corrupción, que impiden al presidente del gobierno que se hable de otra cosa que eso o que aquello que más le daña. Miren, lo de esta semana podría haber sido calificado como una reacción novedosa si fuera la primera vez que se recurre a ello, pero cuando ya van 7, es bastante sencillo observar con bastante nitidez el propósito del movimiento y lo que se esconde detrás del mismo. Ayer el presidente del gobierno decidió dar un paso definitivo en la retórica contra Israel como consecuencia de la discutible ocupación por parte del ejército de Israel de la Franja de Gaza. Lo hizo con la presentación de una amplia serie de medidas, muchas de las cuales, o la mayoría, son directamente inaplicables y por tanto reflejan lo que hay detrás, en realidad. Enseguida entraremos en esto. Y lo hizo Pedro Sánchez recurriendo al mismo tiempo a una escalada retórica en la que utilizó términos como genocidio, un vocablo que evidentemente tiene un enorme peso simbólico cuando se utiliza para blandirlo nada menos que contra el pueblo judío. Miren, no hay mayor prueba de la sobreactuación del presidente que escuchar lo que dice y lo que piensa y ponerlo en consonancia con los hechos y las medidas que decide adoptar. Porque no hay proporción entre su discurso y las acciones que ha emprendido. Bien, tomando como referencia las palabras de Pedro Sánchez, si realmente creyera lo que dice y considerase que Israel está cometiendo nada menos que un genocidio y exterminando a la población de Gaza, si él lo creyera, lo que no se entiende es por qué el gobierno de España no ha roto de forma urgente y radical las relaciones diplomáticas con Israel, que sería evidentemente una reacción lógica. Y la explicación a esta desproporción es que en realidad lo de ayer no fue un movimiento con el que Pedro Sánchez trate de marcar la agenda internacional, sino que es un movimiento con el que trata de marcar la agenda doméstica. No se trata, por tanto, de provocar un viraje en las relaciones internacionales de España, sino de dominar la conversación pública, pero a nivel interno, es decir, en España. En realidad, de lo que se trata es de darle un vuelco a la actualidad informativa para que los asuntos que ya estaban agendados, por ejemplo, esto de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo, asuntos ya digo que estaban agendados, como son la corrupción que lo asola, queden tapados por otros de aparente mayor enjundia, pero poco recorrido. Y por eso cabe insistir en que la cortina de humo podría haber sido calificada de novedosa si acaso hubiera sido la primera vez que se recurre a la creación de enemigos externos. Pero cuando en el caos que nos ocupa ya van 7 veces o más, es bastante sencillo observar con nitidez el propósito del movimiento y lo que se esconde detrás del mismo. Miren, esto lo cuenta Maite Lobreiro en Libertad Digital. Es una cronología de lo más interesante. En noviembre del año 2023, la conversación pública aquí en España la dominaba la polémica ley de amnistía con la que Pedro Sánchez se aseguraba la investidura a cambio de los 7 votos de Puigdemont. Esto le generó una inmensa erosión al presidente del gobierno porque la opinión pública española estaba en contra de forma mayoritaria. Numerosos cargos socialistas calificaron aquello de un auténtico escándalo y una vergüenza, al margen de lo propio de todos los miembros del gobierno que tuvieron que cambiar de opinión tras haber criticado la amnistía y haber negado que se pudiera conceder o aplicar esta medida de gracia. La situación comenzó a hacerse insostenible y el día 23, mes y medio después de los atentados de Hamás, el presidente del gobierno decidió viajar a Israel para reunirse con el gobierno de Netanyahu y buscar el primer encontronazo que cambiaría durante algunos días el foco de la conversación. La respuesta no puede implicar la muerte de civiles en Gaza, incluidos miles de niños. Por ello, necesitamos urgentemente parar la catástrofe humanitaria. Las primeras palabras, y este encontronazo fue bastante aplaudido por los terroristas de Hamás. Y estas palabras provocaron la retirada de la embajadora del país hebreo en Madrid.
Mayo del año 2024. Ya nos encontramos en plena campaña por las elecciones europeas. Ya ha estallado el caso Koldo, empezamos a conocer a Víctor de Aldama y sus andanzas, y el Partido Socialista está inmerso en un grave problema de credibilidad pública, porque se empieza a conocer la vida alegre y disoluta de José Luis Ábalos, que había sido ya expulsado del Partido Socialista en el Congreso y había sido derivado al Grupo Mixto. Y además tiene lugar la imputación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Para cambiar la agenda y por sorpresa, para intentar cambiar el foco de la conversación pública, comparece ante los medios de comunicación el presidente del Gobierno, mayo, ya decimos, de 2024, y hace el siguiente anuncio. Comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Un reconocimiento que fue bastante aplaudido por Hamás y supuso una nueva escalada en la tensión diplomática con Israel. Unos días después, el 4 de junio, el juez Peinado decidió llamar a declarar a Begoña Gómez en calidad de imputada. Apenas 48 horas más tarde, el ministro Álvarez compareció también ante los medios. Buenos días. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Y así España se sumaba a la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, denuncia que fue muy aplaudida por Hamás y que supuso otro nuevo encontronazo con Israel. Noviembre, año 2024. Estalla el caso del hermanísimo de Pedro Sánchez, que resulta imputado y llamado a declarar, lo mismo que el caso del secretario general del Partido Socialista de Extremadura, el señor Gallardo. También se conoce el caso de la asesora de Begoña Gómez, que por cierto recibe nuevas imputaciones, y avanza la investigación sobre el fiscal general del Estado, con graves sospechas sobre su conducta por la operación de Estado en la que supuestamente estuvo involucrado para destruir a Isabel Díaz Ayuso. En ese mes de noviembre ya conocíamos que Santos Cerdán había montado una cloaca en el Partido Socialista para buscar información sensible sobre abogados y directores de medios de comunicación, periodistas que eran contrarios a la doctrina gubernamental, a la doctrina sanchista. Ese mes de nuevo el gobierno deniega la escala en Algeciras de 2 buques con armamento para Israel. De nuevo se monta un quilombo monumental. La medida, por cierto, no tuvo efecto alguno porque esos barcos terminaron atracando en el puerto marroquí de Tánger para seguir su camino como si nada. Abril de 2025. Se desvelan los WhatsApp de Sánchez con Ábalos en los que el presidente descalifica a sus compañeros de partido. La UCO desvela que el CEO de Air Europa, Hidalgo, contactó con Begoña Gómez para que mediasen el rescate de Air Europa. Ese mes, Pedro Sánchez dijo que si Rusia había sido excluida de competiciones internacionales, Israel no debía participar en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Esto fue lo que dijo el presidente del gobierno, que fue aplaudido también, bastante aplaudido por Hamás. Por cierto, pocos días más tarde, en plenos escándalos de corrupción, otra vez más el recurso de Israel, la recordada polémica de los 6 millones de balas. Hemos parado ese contrato. El gobierno de España no hace negocios con un gobierno genocida. Un contrato con Israel que el gobierno revocó en medio de un gran revuelo y que dejó en graves dificultades a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que no ha terminado de dar explicaciones. Mes de junio de este año estalla el caso Fontanera. El Partido Socialista vive una inmensa agitación porque se desvela la cloaca que trabajaba para destruir a la UCO de la Guardia Civil y también a jueces, fiscales y periodistas. Justo el mismo día de aquella tumultuosa rueda de prensa, lo recordarán, de Leire Díez, en la que se presentó por sorpresa Víctor de Aldama, el gobierno volvió a hacerlo de nuevo. Aquí el objetivo está claro, que es de una desconexión total de la tecnología israelí. Porque el gobierno revocó nuevos contratos con Israel. 23 de junio de este año, apenas 2 días después de que se produjera el registro a la sede del Partido Socialista en Ferraz. Entonces el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pidió en la Unión Europea la suspensión inmediata del acuerdo de asociación con Israel. Y por lo tanto lo importante hoy no es denunciar. Está claro, lo hemos hecho durante meses. No son las denuncias las que van a parar esta guerra inhumana en Gaza, son las acciones. Y yo claramente voy a poner 3 encima de la mesa. La suspensión inmediata del acuerdo de asociación. Esta fue la primera y luego llegaron otras. Y así llegamos a esta semana, coincidiendo con la declaración de Leire Díez en el Senado, en la semana en la que se habla de las saunas de Savignano, el padre de Begoña Gómez. Por cierto, de esto luego más tarde hablaremos. En la semana en la que va a declarar como imputada mañana la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, junto con su asesora, María Cristina Álvarez, y lo del fiscal general del Estado, que ha salido hace nada. Esta es la cronología.
que parece necesario recordar porque los hechos son demasiado coincidentes. Acción, reacción, problema interno, buscamos un asunto externo que valga como pretexto. La conclusión es que, miren, no es criticable pedirle a Israel contención o frenar en su operación en Gaza, que está dejando, es cierto, muchas víctimas. Pero sí que es muy criticable utilizar como pretexto una catástrofe humanitaria y social tan grave con el único ánimo de tapar tu propia corrupción. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.